Noticia en el departamento de El Cauca. A esta hora saludamos al alcalde de Totoró, el señor Jorge Luis Piso. Hay más de 2.000 personas confinadas por combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Esto en el oriente de este departamento. Alcalde, gracias por estar acá, lamentando muchísimo esta situación que viven las personas que pues residen allí. Cuéntenos cuál es la situación en este momento. Sí, muy buenos días, saludarlos a todos ustedes, a quien nos escucha a estas horas del día. Sí, hay que decirlo, ¿no? El pasado 11 de este mes, pues, se presentaron duros combates, crueles combates entre las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional, donde confinó a más de 2.100 habitantes del casco corregimental de Gabriel López, precisamente en la zona alta, en la zona de páramo de nuestro municipio, y donde prácticamente pues quedaron acorralados niños de las escuelas, del colegio, del hogar infantil, de toda una población pues que sintió miedo y temor porque prácticamente se acercaron y estuvieron muy cerca básicamente del colegio, ¿no? Esa es una preocupación y ese es un llamado que como alcalde municipal pues en este momento la gente siente temor. Hoy en estas días de Ramos precisamente pues la gente sale con temor a sus actos religiosos, y ese es un llamado a que se respete, ¿no?, el derecho internacional humanitario, donde la población pues civil inerme quede por fuera de estos conflictos, donde nada tenemos que ver, donde lo único que pedimos y solicitamos es que se nos respete, que se respete a la población civil que no está inmersa para nada en este conflicto que está viviendo el municipio y está viviendo el departamento con una crudeza y en un tema de que los grupos armados tal vez tratan de meterse a los cascos urbanos a que merme esa violencia entre ellos mismos, ¿no? Entonces, ese es mi llamado, ¿no?, al Estado, a que se nos proteja, a que siempre, pues, estemos alerta a cualquier situación que le pueda pasar a nuestra población civil. Sí, alcalde, y justamente pues están siendo frecuentes el accionar de los grupos armados al margen de la ley en el municipio de Totoró y también en la vía, en la transversal del Libertador, porque se han visto afectados personal de la administración municipal, funcionarios, escoltas. ¿Cuál es el llamado que usted también tiene para las fuerzas militares y la fuerza pública en ese territorio? Sí, precisamente pues esa es una constante, ¿no?, sobre la vía que de Popayán conduce al municipio de Inzá y al Huila, a Neiva, a La Plata. Ya se ha convertido prácticamente en una costumbre que se quitan vehículos, se quitan carros, a los diferentes esquemas de protección pues también los desalojan de sus armas y esto se ha convertido pues en una problemática que también nos tiene afectados, ¿no? Personalmente pues hemos sido afectados, ya en el caso mío ya son 2 vehículos que me han quitado de la administración municipal, hemos sido objeto de muchas cosas y muchos también que transitan hacia otros municipios pues también les ha ocurrido lo mismo. Por eso el llamado es de que esta vía pues se haga presencia, ¿no?, y que se mantenga la fuerza pública, porque a veces pues el tema de la ausencia también es lo que hace que muchos aprovechen esta situación y le quiten las cosas, le quiten sus pertenencias a la gente que transita por esta importante corredor vial. Sí, pues alcalde, muy lamentable lo que usted nos está contando y aún más porque los más afectados siempre son los niños. Supimos que en este último combate pues los grupos armados trataron de escudarse en los colegios y pusieron en riesgo la vida de por lo menos 100 estudiantes y profesores de 2 instituciones educativas. ¿Cómo se encuentran en este momento y qué es lo que pasa? ¿Por qué esta gente se mete reiteradamente a los colegios y por qué tratan de escudarse siempre con los niños?
Sí, no, en este momento pues los niños, el día de los combates, el desespero, inclusive corriendo peligro, muchos de los papás sacaron a sus hijos de las escuelas, del colegio, ¿no? Más de 300 estudiantes, que es el colegio Víctor Manuel Chas Villamil, más la escuela, más el hogar infantil. De los más pequeños, pues la mayoría de papás corrieron a sacar a sus pequeños hijos en un riesgo inminente, porque pues prácticamente se acercaban al colegio, a la escuela, y eso los colocaba en inminente riesgo. Hoy pues la mayoría está en sus casas, pues con temor, con susto, y ese es el ejercicio, ¿no?, que yo le pido también a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación del Cauca, que vamos a empezar esta semana, el lunes próximo, pues a hacer los censos para mirar cuál es el confinamiento, si todavía la gente sigue resguardada en sus casas, y cuál es la ayuda humanitaria que tenemos que llevar, porque siempre nos ha tocado, ¿no?, en un desplazamiento. En meses anteriores nos tocó atender a más de 100 personas que se desplazaron, y esta vez necesitamos tener los datos exactos de cuántas personas todavía se encuentran y no han podido salir, para poder llegar con ayuda humanitaria y poder que las familias pues tengan al menos que comer y abastecimiento necesario. Alcalde, me quiero quedar ahí en esa atención humanitaria que se va a brindar a los 2.000 habitantes que permanecen confinados en su municipio. ¿Qué recursos tiene usted y cuántos recursos le va a dar el gobierno nacional para hacer esa atención humanitaria? Realmente los recursos del municipio son extremadamente bajos, yo solo cuento con 17 millones de pesos, por ejemplo, en el tema de una ayuda humanitaria, buscando cómo apropiamos más recursos. De todas formas, la subsidiariedad le corresponde también al departamento, y en ese ejercicio pues también han estado atentos cómo nos ayudan, y igualmente pues la unidad de víctimas, ¿no? Cuando ya los recursos que siempre no nos alcanzan, pues este tema tenemos que acudir a las otras entidades del Estado. Sí, alcalde, y justamente frente al recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Cauca, desde la administración departamental se ha hecho llamado al alto comisionado de paz, al gobierno nacional, para que llegue a este territorio justamente por las afectaciones del conflicto. ¿Cuál es esa percepción que usted tiene, teniendo en cuenta que Totoró pues recientemente ha llegado más presencia del ELN y también se ha recrudecido la presencia de las disidencias de las FARC? Sí, pues las entidades, las organizaciones no gubernamentales, la Defensoría del Pueblo, muy atenta, muy activa en este ejercicio, el departamento también a través de la Secretaría de Gobierno, pues han estado en este ejercicio en una disputa, que hay que decirlo, en una disputa territorial que en este momento pues nos tienen alerta, y que con la alta presencia del Ejército de Liberación Nacional y también de las disidencias, pues luchan constantemente por quedarse en un territorio, ¿no? Esa es la realidad, y las entidades pues siempre han estado, la ONU siempre ha estado presente en el territorio, y lo que hacemos, el llamado es de que nos sigan haciendo ese acompañamiento, ¿no? Porque en estos ejercicios del conflicto armado pues siempre la complejidad, siempre los riesgos son inminentes, mucha gente tiene miedo de hablar, mucha gente tiene miedo de denunciar, y básicamente a quien le corresponde pues es a la administración municipal en cabeza mía, y que tengo que hacerlo porque pues es el referente que yo tengo que tener para proteger a mi población, y lo que nos toque hacer con el gobierno nacional y con demás entidades hay que hacerlo, porque aquí está de por medio la vida de los habitantes y sobre todo de los niños, ¿no? Que esa era la preocupación más grande que yo tenía el día 11, donde la proximidad de las balas pues tocaba los colegios y las escuelas, el puesto de salud, y eso era la preocupación más grande, porque era una hora de clases, y los niños y los muchachos, los adolescentes, por ejemplo, asomándose por las ventanas en un peligro de que alguna bala rozara y produjese pues tal vez una tragedia. Gracias a Dios no pasó, pero esos riesgos pues tenemos que evitarlos en los colegios sobre todo. Alcalde, esperamos que la situación mejore
y que estas personas puedan volver a sus hogares. Muchas gracias por haber estado acá. No, a ustedes, un saludo y un feliz día de Ramos y nosotros también en el ejercicio de la actividad de Semana Santa, pues a pedir a Dios también de que proteja a nuestra población, proteja a nuestros niños para poder vivir en paz.